El juego ha terminado, pero la canción continúa. Bienvenidas a La Canción Continúa, el primer podcast en español dedicado a la relectura de Canción de Hielo y Fuego, en el que esta semana analizamos John 6 de Tormenta de Espadas. Podéis encontrarnos en Patreon, en YouTube, en iVoox, en Spotify y Apple Podcast, y en nuestras redes sociales en Twitter, Instagram o TikTok. Yo soy Berta y estoy rodeada, como siempre lo digo, por mis fantastiquísimos compañeros. Beatriz, ¿qué tal estás? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien, aquí estamos, un capítulo más de nuestro querido John. Yo ya lo echaba de menos, pobrecito mío. Lo habíamos dejado, pues eso, ¿no? Huyendo de los salvajes. Y en este capítulo, pues viene su momento de informar de todo lo que está pasando. Y la verdad que es un capítulo que quizá no cuenta mucho, pero a mí me gusta cómo está escrito, está chulo. Así que vamos a ver qué nos trae. Santi, ¿tú qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sí, vamos a... lo decía hace un momento Berta fuera de micro, vamos a recapitular a John, vamos a hacerle un briefing de todo lo que se ha perdido, pero que nosotros como lectores sí que ya sabíamos sobre la situación actual de Poniente. Efectivamente, un capítulo de recapitulación, diría yo, que quizás sea incluso intencional, porque como decíamos la semana pasada ya, aquel era un capítulo muy cortito, el de Arya. Esta semana vuelve a ser un capítulo muy cortito, además es de recapitulación, es un poco Jon poniéndose al día de la situación en el muro, etcétera. Digamos, con información que el lector ya sabe, ¿no? Que el lector ya conoce y que le toca al personaje conocer o descubrir. ¿Y por qué creo que pasa esto? Pues porque, señoras y señores, a partir de la semana que viene, el capítulo de la semana que viene es Catelyn 6. ¿Qué significa eso? Que iniciamos, lamentablemente, el arco de los 4 capítulos que suponen la boda roja. Nada más y nada menos. Catelyn 6, Arya 10, Catelyn 7 y Arya 11, siendo Catelyn 7 el evento de la boda roja en sí, o sea, el tercero de ellos. Pero digamos que esos 4 son, digamos, la conformación de todo lo que rodea a la boda roja en general, así que quizá no sea para nada casual que estos capítulos sean así como rápidos, cortos, recapitulando un poco, porque necesita George Martin que el lector se relaje un poquito para lo que se viene, ¿no? Podría ser intencional por ahí la cosa, así que ojo, cuidado, que a partir de la semana que viene no entramos en el capítulo como tal de la boda roja, pero sí se vienen cositas, compañeros. Hay que prepararse. Se vienen cositas y ¿sabéis lo que se viene? Hablando de recapitulación, pues contaros, como siempre, la forma que podéis apoyarnos a este nuestro queridísimo podcast, porque sabéis que contáis con Patreon, patreon.com/La Canción Continúa, donde tenéis varias categorías con los lobitos, que si Nimeria, que si Viento Gris, que si Fantasma, lo que queráis, nuestro querido Fantasma, que ahora mismo está desaparecido. He sufrido por Fantasma en este capítulo, reconozco, para apoyarnos, donde ahí pues tenéis distintos importes y también tenéis beneficios, por supuesto. Las camisetas, los podcasts especiales para Patreon, los directos. Y luego, si os apetece, no queréis participar desde Patreon, o además de Patreon, que esto nunca lo decimos, pero igual, además de Patreon, queréis apoyarnos de otra forma, pues podéis hacerlo también por los miembros del canal de YouTube, donde hay 2 categorías, que son Targaryen y Fuego Oscuro. Y también tenéis algunas ventajas. Por último, no queréis, no podéis apoyarnos de forma económica, no hay problema, chicos. Ya sabéis que nosotros agradecemos, lo primero, las escuchas, lo primero, vuestro apoyo, por supuesto, pero además, si queréis regalarnos un like, un comentario, comentarnos en nuestras redes sociales, dejar preguntas para el bueno de Santi en su cajita de preguntas de Instagram, nos viene todo eso genial, pues para seguir creciendo y seguir haciendo este proyecto más bonito. Y al final eso es lo que nos ha permitido llegar aquí, a las puertas del arco de la boda roja. Esto es así. ¿Lo superaremos? Bueno, ya veremos. Pues pasamos, como siempre, a la sección más importante de este podcast, que es esa sección en la que vosotros podéis dejarnos preguntas y hacer que vuestra voz salga como la nuestra. Así que, Santi, cuéntanos qué pregunta nos han dejado para el capítulo de esta semana. Nos ha dejado Natalia Lomasto una pregunta en la cual nos dice que cómo creen que será el avance de tanto de la Guardia de la Noche como de los Caminantes Blancos una vez caiga el muro. Esta pregunta pues es que es complicada porque creo que las circunstancias de la caída del muro no van a ser las mismas
que lo que pasó en Juego de Tronos. Recordemos esa escena, ese meme, ese gif tan famoso que hicieron mucha gente de El Rey de la Noche sobre un dragón, que además movía los hombritos como si estuviera bailando. Era muy gracioso ese gif. Y en ese caso vemos exactamente cómo efectivamente era del Penas el que veía cuando llegaban y se empezaba a caer el muro, y tenían ya preparados pues del otro lado a todos los espectros, a todos los redivivos y a sus comandantes listos para ir al otro lado en cuanto se cayera después de este fogonazo de dragón. Por lo tanto, no sé, esto nos plantea muchas cosas, porque hay muchas teorías al respecto de cómo incluso puede ser Euron desde Antigua soplando un cuerno el que haga caer el muro. Hemos discutido, creo que en este podcast incluso, esa teoría de Euron como avatar un poco físico de lo que en la serie hubiera sido pues ese Rey de la Noche, esos espectros de los otros, y cómo les podría estar incluso ayudando y demás. Pero en este caso yo creo que para la Guardia los va a coger incluso mucho más desprevenidos la caída del muro. De hecho, me preocupa mucho más el hecho de que la caída del muro pille a la Guardia, o a lo poco que quede de la Guardia, tan desprevenidos, porque pues el muro son bloques de hielo gigantes que en el momento en el cual se empiece eso, imagínate, a que haya como algún tipo de temblor y se empiece a resquebrajar y se empiece a caer por cachos, que merme aún más la ya muy mermada Guardia de la Noche. Evidentemente, lo que es el avance pues tendrá que ser hacia el sur, tendrá que ser pues a Bastioncard, a Invernalia, a alguna de las fortalezas cercanas al muro. Tienen que atravesar el agasajo de manera rápida. Y de la misma manera, pues como digo, lo que es los caminantes, los caminantes blancos no, porque sabemos que aquí esa figura como tal todavía no tiene tanto cuerpo, pero sí que tanto lo que quede del otro lado aún rezagado del pueblo libre, como los muertos que están del otro lado, pues sabemos que son criaturas que no se cansan, que lo único que les detiene es, como hemos visto en el capítulo de Sam, el fuego o el vidriagón. Y pues a diferencia de los otros, como estos no se cansan, pues tendrán un acceso más rápido a los sitios. Por lo tanto, lo veo así. Yo lo veo... O sea, creo que al final va a llegar todo a lo mismo que llegó en la serie, de una gran batalla en Invernalia, como hemos hablado varias veces, por la subsistencia de la humanidad. Pero me preocupa es eso, me preocupa que la Guardia vaya a quedar aún más mermada de lo que ya estaba, al punto de que, pues muy bien lo dice Jon, ahora se fueron 200 y han vuelto 12, pues por ahí mismo puede estar yendo lo que quede de la Guardia de la Noche después de que se caiga el muro. Honestamente, creo que después de la caída del muro, quiero decir, ¿qué propósito tiene la Guardia del Muro? Es decir, más allá de luchar contra las amenazas, ¿no?, que vienen a Poniente, pero se unirán como hombres, supongo, los que queden, se unirán como hombres a ese ejército que se está preparando para luchar contra los caminantes blancos. Cuando todo esto termine, si queda alguno, pues imagino que harán su vida, honestamente. Quiero decir, te acabas de enfrentar a un ejército de muertos, vete a tener hijos por ahí, y a tener un mini castillo. No lo sé. Algunos de ellos igual... No lo sé, pero vamos, sea como sea, estoy de acuerdo con Santi. Es decir, en el momento en el que caiga el muro, son la primera línea de fuego. Si quedan leales como Jon Nieve, lucharán hasta sus últimas fuerzas, pero todos intuimos que van a ir bajando hacia el sur. ¿Qué pasará con los que se han defendido en el norte? Pues no lo sé. Huirán, algunos se unirán a los ejércitos del sur. Cuando digo el sur me refiero... No me refiero al sur, me refiero, ¿no?, pues ya más hacia abajito. Pero claro, es que es una amenaza que ellos solos no pueden hacer frente. Entonces es básicamente un tema de huir mientras los persiguen. Los más de esto igual se quedan a retrasar el avance, pero
pero es huir para que los persiguen hasta que consigan llegar a un ejército lo suficientemente grande o con armas lo suficientemente poderosas, guiño, guiño, dragones, probablemente se unirán a esas filas. Y los que puedan escaparán, porque es lo que veíamos hoy, ¿no? Hay mucho delincuente, mucha peña que está ahí a la fuerza. Cuando vean que esa brecha se rompe y viendo el panorama, vamos, saldrán por patas, todo lo rápido que puedan. Entonces, eso es lo que yo pienso que pasará. A partir de ahí, ¿qué quedará cuando todo esto termine? Pues igual hay un grupo de valerosos hombres que deciden reconstruir el muro o que deciden, no lo sé, pero ¿para protegerlo de qué? Exactamente. ¿De un posible ataque nuevo de los otros? Yo siempre he dicho que todas las historias son circulares y que yo creo que nosotros no lo veremos, obviamente, pero tarde o temprano en Poniente volverá a haber otros, otro más claro que el agua. Pero porque todo es circular, es que estarán muy jodidos, ¿sabes? Estarán muy, muy jodidos. Claro, pues precisamente yo creo que depende de eso último, ¿no? Si consideramos que esto es circular, probablemente lo que se haga es lo último que has dicho, ¿no? Una reconstrucción del muro, pues ahora ya más hermanado, entiendo yo, entre los restos, que serán poquísimos de la Guardia de la Noche, porque habéis dicho perfecto, no son la primera línea de batalla, si no todos, la mayoría se van a caer, y lo que quede de ellos, y entiendo yo que los salvajes también remanentes, etcétera, quizá pues formen esa agrupación de defensores del muro, etcétera, si consideramos que es cíclico esto, ¿no? Que quizá esta amenaza no sea la final, sino que sea otra más de, pues en otros 8000 años vendrá otra. Si consideramos que esta es el golpe final contra estos seres y que de alguna forma vamos a encontrar la clave para ya acabar con ellos por fin y vamos a entender lo que son y vamos a entender cómo matarlos y los vamos a matar definitivamente y las estaciones ya no van a ser un Cristo bendito de durar años cada una y haber inviernos terribles, pues ahí ya quizá podemos presuponer que no hará falta una Guardia de la Noche, que el muro, pues con el tiempo se irá cayendo, ¿no? Porque no hará falta esa magia que lo sostenga, entonces el sur y el norte del muro no existirá como tal y todos se darán la mano y serán el pensamiento del abogado de los Simpson, ¿no? De un mundo sin abogados, pues así, todos se darán la mano y habrá arcoíris y purpurina y no habrá las tensiones sociales que estamos viendo ahora entre pueblo libre o pueblos de más allá del muro y pueblos al sur del muro y ya está, ¿no? Y no haría falta una guardia y por lo tanto los que sobreviviesen, si sobrevive alguno, pues harán sus vidas y alguien les dirá gracias por haber luchado, tómese esta cabaña en el agasajo para usted, viva su vida, gracias por su servicio, adiós. Que será trabajo de supuestamente el rey Bran Stark. Entonces no lo sé, o sea, honestamente no lo sé. Yo creo que depende de eso, ¿no? De qué visión tengamos de la problemática de esta saga, si es cíclica o no es cíclica esta historia, y de las medidas que tomen los supervivientes, que entendemos que no serán todos los que no nos gustaría que sean los supervivientes, la verdad. Pero bueno, oye, esa es una pregunta curiosa, es una de estas preguntas complicadas porque van muy a lo lejos, ¿no? La de esta semana nos han hecho una pregunta muy a futuro, así que no sabemos en cuanto a los caminantes blancos por lo mismo, ¿no? Si esto es cíclico, pues irán a mimir y a descansar otros 8000 años, y si no lo es, pues habremos acabado con ellos para toda la vida. Pero bueno, dejadnos en comentarios qué opináis vosotros acerca de esta pregunta a futuro y nosotros, como siempre, vamos a centrarnos en el capítulo de esta semana, empezando con el resumen de este capítulo. La yegua estaba reventada, pero Jon no le podía dar descanso. Tenía que llegar al muro antes que el Magnar. La pierna le dolía cada vez más. No se atrevía a descansar lo suficiente para que se le cerrara la herida. Cuando llegó a la cima de una pendiente y vio ante él la estela serpenteante que era el camino real, le dio unas palmadas a la yegua en el cuello. Ahora solo tenemos que seguirlo, preciosa. Pronto llegaremos al muro. Tenía la pierna rígida como si fuera un palo y la fiebre lo había aturdido tanto que en 2 ocasiones se encontró cabalgando en la dirección que no debía. Pronto llegaremos al muro. Se imaginó a sus amigos bebiendo vino en la sala común. Y el viejo oso. Y Sam, Gren, Edelpenas y Daiwen. Jon rezaba porque alguno hubiera conseguido escapar del puño. Ygritte también ocupaba buena parte de sus pensamientos. Recordaba el olor de su cabello, la calidez de su cuerpo y la expresión de su rostro mientras degollaba al anciano. No debiste amarla.
le susurraba una voz. No debiste abandonarla, insistía una voz diferente. Se preguntaba si su padre se habría sentido así de desgarrado cuando abandonó a su madre. Estaba comprometido con Lady Stark, igual que yo estoy comprometido con la Guardia de la Noche. Estaba tan trastornado por la fiebre que casi pasó de largo Villatopo sin darse cuenta. La mayor parte del pueblo estaba bajo tierra. El burdel era un cobertizo, poco más grande que una letrina. El farol rojo era un ojo ensangrentado que escudriñaba la oscuridad. Jon se detuvo en el establo contiguo y estuvo a punto de caerse de la yegua antes de conseguir despertar a gritos a los mozos. «Necesito un caballo descansado», les dijo en un tono que no admitía discusión. Le llevaron lo que pedía y también un pellejo de vino y media hogaza de pan moreno. «Despertad a todo el pueblo. Hay salvajes al sur del muro. Recoged vuestras cosas e id al Castillo Negro». Montó en la silla del caballo negro que le habían entregado, apretó los dientes para soportar el dolor y emprendió el galope hacia el norte. A medida que las estrellas se iban difuminando en el cielo, el muro apareció ante él por encima de los árboles y las nieblas matutinas. Espoleó al caballo hasta que vio las torres de piedra y los edificios de madera del Castillo Negro, amontonados como juguetes rotos contra el gran acantilado de hielo. No había centinelas que le dieran el alto. El Castillo Negro parecía casi tan ruinoso como Guardia Gris, pero había humo en la chimenea de la armería, apenas un jirón casi invisible, pero con aquello bastaba. Jon desmontó y cojeó hacia allí. Una ola de calor salió por la puerta abierta como el aliento cálido del verano. Dentro, el manco Donald Noy manejaba los fuelles junto al fuego. ¿Jon Nieve? El mismo. Pese a la fiebre, el agotamiento, la pierna, el Magnar, el anciano, Ygritte, Mance, pese a todo, Jon sonrió. Era agradable estar allí de nuevo. Era agradable ver a Noy con su manga sujeta con un alfiler. ¿Qué te ha pasado en la cara? Preguntó el herrero soltando el fuelle. Un cambiapieles intentó sacarme el ojo. Casi se le había olvidado aquello. Con cicatrices o sin ellas, es una cara que no creía volver a ver. Nos enteramos de que te habías pasado al bando de Mance Rayder. ¿Quién os ha dicho eso? Jarman Buckwell. Sus exploradores aseguran que te vieron con sus propios ojos, que cabalgabas con la columna de salvajes y que llevabas una capa de piel de oveja. Ya veo que al menos lo último es verdad. Todo es verdad, en cierto modo. Entonces, ¿debería clavarte una espada en las tripas? No. Obedecía las últimas órdenes de Quarren Mediamano. ¿Dónde está la guarnición hoy? Defendiendo el muro de tus amigos los salvajes. Arma Cabeza de Perro ha sido vista en Guardabosque del Lago, Casaca de Matraca en Túmulo Largo y el Llorón en Marcahielo. Están escalando cerca de la Puerta de la Reina. Intentan derribar las puertas de Guardia Gris, pero en cuanto ven una capa negra se marchan y el día siguiente aparecen en otra parte. Es una estratagema. Jon tuvo que contenerse para no gemir. Mance quiere que nos dispersemos, ¿no te das cuenta? Y Bowen Mars lo ha complacido, pensó. La puerta está aquí. El ataque será aquí. Tienes la pierna empapada de sangre. Una herida de flecha. Una flecha de salvajes. No era una pregunta. Noy tenía solo un brazo, pero de buenos músculos. Lo pasó bajo el de Jon para que se apoyara. Estás blanco como la leche y ardiendo de fiebre. Te voy a llevar con Aemon. No tenemos tiempo. Hay salvajes al sur del muro. Vienen de Corona de la Reina para abrir la puerta. ¿Cuántos? Noy casi tuvo que sacar en volandas a Jon. 120 y bien armados para ser salvajes. Armaduras y armas de bronce, algunas piezas de acero. ¿Cuántos hombres quedan aquí? 40 y tantos. Los tullidos, los enfermos y unos cuantos novatos que aún se están entrenando. Mars no está. ¿A quién nombró castellano? A Ser Winton, los dioses lo guarden. El último caballero del castillo, pero por lo visto a Stout se le ha olvidado, y ninguno de nosotros tiene prisa por recordárselo. Me imagino que soy lo más parecido a un comandante que tenemos ahora mismo, el mejor de los tullidos. Aquello al menos era una buena noticia. El armero manco era testarudo, duro y curtido en la batalla. En cambio, Sir Wyton Stout, en fin, había sido un buen hombre en otros tiempos, pero llevaba 80 años en la guardia y ya había perdido las fuerzas y los sesos. Cierta vez se había quedado dormido mientras cenaba y estuvo a punto de ahogarse en un cuenco de sopa de guisantes. ¿Dónde está tu lobo? Lo tuve que dejar atrás. Tenía la esperanza de que hubiera vuelto aquí.
Lo siento, no hemos visto ni rastro de él. Subieron cojeando hasta llegar a la puerta del maestre. El armero le dio una patada. ¡Clidas! Tras unos momentos, un hombre menudo, encorvado y vestido de negro, asomó la cabeza. Los ojillos rosados se abrieron de par en par al ver a John. «Acuesta al chico. Voy a buscar al maestre». En la chimenea ardía un fuego. El calor adormiló a John. En cuanto Noy lo tumbó de espaldas, tuvo que cerrar los ojos para que el mundo dejara de dar vueltas. Oía los graznidos de los cuervos que protestaban arriba en la pajarera. ¿Nieve? Chillaba un pájaro. ¡Nieve! 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 John recordó que aquello había sido obra de Sam. Se preguntó si Samuel Tarly habría logrado regresar sano y salvo o solo sus pájaros. El maestre Aemon no tardó en llegar. Caminaba despacio mientras arrastraba los pies con pasos lentos y cautelosos. Llevaba en torno al flaco cuello la cadena con sus pesados eslabones, los de oro y los de plata, relucientes entre los de hierro, plomo, estaño y otros metales de baja ley. John Nieve, cuando estés más fuerte, tienes que contarme todo lo que has visto y todo lo que has hecho. Donald, pon vino a calentar y también mis hierros. Los necesito al rojo. Clidas, me va a hacer falta tu cuchillo, el más afilado. El maestre tenía más de 100 años. Estaba encorvado y casi ciego, pero aunque sus ojos lechosos apenas veían, tenía la mente tan despierta como siempre. «Vienen los salvajes», le dijo John mientras Clidas le cortaba la pernera de los calzones y apartaba la gruesa tela negra. «Desde el sur, escalamos el muro». El maestre Aemon olfateó el rudimentario vendaje de John cuando Clidas lo terminó de cortar. ¿Escalasteis? «Yo iba con ellos. Quarry Mediamano me ordenó que me uniera a su grupo». John hizo una mueca cuando el dedo del maestre exploró la herida. «El Magnar de Ten. ¡Ah! ¡Cómo duele! ¿Dónde está el viejo oso?» John, siento tener que decírtelo, pero sus propios hermanos juramentados asesinaron al Lord Comandante Mormon en el terreno de Craster. «¿Los nuestros?» Las palabras de Aemon dolían 100 veces más que sus dedos. John recordó al viejo oso tal como lo había visto por última vez. «Mormon. Muerto», pensó. Se lo había temido desde que vio el resultado de la batalla del puño, pero no por ello sentía menos el golpe. ¿Quién fue? ¿Quién se volvió contra él? Garda Antigua, Hoyo Manomocha, el Daga. Ladrones, cobardes y asesinos. Lo tendríamos que haber visto venir. La guardia ya no es lo que era. Hay muy pocos hombres honrados que mantengan en su sitio a los canallas. Donald Noy removió las hierbas del maestre que estaban al fuego. 12 de buenos hermanos consiguió volver. Edelpenas, Gigante, tu amigo el Uro. Ellos fueron los que nos lo contaron todo. «Solo 12», pensó John. Habían sido 200 los que salieron del Castillo Negro con el Lord Comandante Mormon. 200 de los mejores hombres de la guardia. «Entonces, Marsh es ahora el Lord Comandante». El viejo era un hombre afable y muy diligente como capitán de los mayordomos, pero no se le ocurriría a nadie menos apto para enfrentarse a un ejército. Hasta que podamos elegir a alguien, sí. Tráeme el frasco, Clidas. Quarry Mediamano y Sir Jeremy Riker habían muerto. Ben Stark seguía desaparecido. ¿Quién quedaba? ¿Habría sobrevivido Thorin Smallwood en el puño? No. La cosa será entre Cotter Pike y Sir Dennis Mallister. Pero ¿cuál de los dos ganará?, pensó. Los comandantes de la Torre Sombría y de Guardia Oriente eran buenos hombres, pero muy diferentes. Sir Dennis era cortés y cauteloso, tan caballeroso como anciano. Pike era más joven, brusco al hablar y temerario en exceso. Lo peor era que entre ellos se detestaban. El viejo oso siempre los había mantenido bien alejados en extremos opuestos del muro. Un latigazo de dolor le recordó sus problemas. El maestre le apretó la mano. Clidas te va a traer la leche de la amapola. «No me hace falta». Si te hace falta, esto te va a doler. Clidas volvió con un frasco verde y una taza redonda de piedra. El maestre Aemon la llenó hasta el borde. Bébete esto. John sintió el sabor de la sangre mezclado con el de la pócima. Clidas puso a su lado una palangana de agua caliente y el maestre Aemon le empezó a limpiar el pus y la sangre de la herida. Pese a que lo curaba con suavidad, hasta el más ligero roce hacía que John tuviera que contenerse para no gritar.
Los hombres del Magnar son disciplinados y tienen armas y armaduras de bronce, le dijo. Hablar lo ayudaba a no pensar en el dolor de la pierna. Tiene un centenar de hombres y una veintena de salvajes que conocen el agasajo casi tan bien como nosotros. Pero Mans no encontró el cuerno. Menos es nada. El cuerno del invierno. Eso es lo que buscaban a lo largo del agua lechosa. El cuerno del invierno es una leyenda muy antigua. ¿De verdad cree el rey más allá del muro que existe? Todos lo creen. Ygritte me contó que habían abierto un centenar de tumbas. Tumbas de reyes y de héroes por todo el valle del agua lechosa, pero no... ¿Quién es Ygritte? Preguntó don Alnoy con cierto retintín. Una mujer del pueblo libre. ¿Cómo podía describirles a Ygritte? Es afectuosa, lista y divertida, y puede besar a un hombre o cortarle la garganta, pensó. Va con Styr. Es joven, en realidad casi una niña, pero... Sentía la lengua hinchada y torpe. La leche de la amapola le estaba nublando la mente. Rompí mis votos con ella. No era mi intención de verdad, pero... No debía hacerlo. No debía amarla. No debía abandonarla. Pensó. No fui fuerte. Media mano me ordenó. Cabalga con ellos. Obsérvalos. No te niegues a nada. El maestre Aemon olfateó de nuevo la herida de Jon. Luego dejó el paño ensangrentado en la palangana. Donald, el cuchillo caliente. Me va a hacer falta que lo mantengas inmóvil. No voy a gritar, se dijo Jon cuando vio la hoja al rojo del cuchillo, pero también rompió aquel juramento. Don Alnoy lo mantuvo tumbado mientras Cleadas guiaba la mano del maestre. Jon no se movió excepto para dar puñetazos contra la mesa, una vez y otra y otra. El dolor era tan intenso que se sentía pequeño, débil e impotente. Ygritte, pensó. Ygritte, tuve que hacerlo. Durante unos instantes el espantoso dolor empezó a menguar, pero el hierro le tocó la pierna de nuevo y Jon se desmayó. Cuando abrió los ojos estaba envuelto en gruesas mantas de lana. No podía moverse, pero tampoco le importaba. Durante un tiempo soñó que Ygritte estaba con él, que lo curaba con manos suaves. Por fin cerró los ojos y se durmió. El siguiente despertar no fue tan dulce. Bajo las mantas el dolor había regresado. Era una punzada en el muslo que se convertía en un cuchillo al rojo al menor movimiento. Jon lo descubrió por las malas cuando trató de ver si conservaba la pierna. Ahogó un grito y dio otro puñetazo. ¿Jon? Un rostro bien conocido lo miró desde arriba. No debes moverte. ¿Pip? Jon alzó el brazo y el otro muchacho le agarró la mano y le dio un apretón. Creía que te habrías ido. ¿Con el viejo Granada? No. Le parece que soy demasiado pequeño y novato. Gren también está aquí. Yo también estoy aquí. Me he quedado dormido. Agua, pidió Jon. Gren se la llevó y le acercó el vaso a los labios. Vi el puño. La sangre, los caballos muertos. Noy dijo que una docena habían conseguido volver. ¿Quiénes? Tywin, Gigante, Edelpenas, Donald, Don el Colina el Suave, Ulmer, Lew Mano Izquierda, Gar Pluma Gris. 4 o 5 más, y yo. Sam. Mató a uno de los otros, Jon. Lo apuñaló con aquel cuchillo de vidriagón que le hiciste, y empezamos a llamarle Sam el Mortífero. Le sentaba fatal. Sam el Mortífero. A Jon no se le ocurría una persona menos agresiva. ¿Qué le pasó? Lo dejamos en el torreón de Craster. La voz de Gren estaba llena de tristeza. Lo sacudí, le grité, hasta le di una bofetada. Gigante intentó obligarlo a levantarse, pero pesaba demasiado. El Daga y Hoyo estaban destrozando las paredes. Otros se dedicaban a violar a las esposas de Craster. Edelpenas se imaginó que la banda del Daga mataría a todos los leales y nos doblaban en número. Tuvimos que dejar a Sam con el viejo oso. Se negaba a moverse, Jon. Su hermano. Estuvo a punto de decirle, ¿cómo pudiste abandonarlo allí entre salvajes y asesinos? Puede que aún esté vivo. Dijo Pip. Puede que nos dé una sorpresa y llegue mañana. Sí, con la cabeza de Mance Rayder. Sam el Mortífero. Jon trató de sentarse otra vez. Fue un error, igual que en la primera ocasión. Gren, ve a despertar al maestre Aemon. Dijo Pip. Dile que Jon necesita más leche de la amapola. Sí, pensó Jon. No, dijo en voz alta. El Magnar.
Ya lo sabemos. Los centinelas del muro tienen instrucciones de controlar también el sur, y Donald Noy ha enviado varios hombres al saliente de la Almenara para vigilar el camino real. Además, el maestre Amon ha enviado pájaros a Guardia Oriente y a la Torre Sombría. El maestre Amon se acercó a la cama con una mano en el hombro de Gren. No hagas esfuerzos, John. Tienes que tomarte tiempo para curarte. Hemos limpiado la herida, pero si no descansas... No puedo. Mans no tardará en llegar. Viene con miles de hombres, gigantes, mamuts. Se ha avisado a Invernalia, al rey. El sudor le corría por la frente. Tuvo que cerrar los ojos un instante. Gren y Pip intercambiaron una mirada de extrañeza. No lo sabe. John, Dijo el maestre Amon. mientras estabas fuera han pasado muchas cosas, y ninguna buena. Balon Greyjoy volvió a coronarse rey y envió sus barcos contra el norte. Los reyes se multiplican como malas hierbas. Les hemos enviado peticiones a todos, pero ninguno nos la manda. Nos han olvidado. En cuanto a Invernalia, sé fuerte, John. Invernalia ya no existe. Que no existe. Mis hermanos están en Invernalia, Bran y Rickon. Lo siento muchísimo, John. Tus hermanos murieron por orden de Theon Greyjoy después de que tomara Invernalia en nombre de su padre. Cuando los vasallos de tu padre amenazaron con recuperar el castillo, le prendió fuego. Tus hermanos han sido vengados. Dijo Gren. El hijo de Bolton mató a todos los hombres del hierro y se dice que están desollando muy lentamente a Theon Greyjoy por lo que hizo. Lo siento, John. Pip le dio un apretón en el hombro. Lo siento mucho. A John nunca le había caído bien Theon Greyjoy, pero era el pupilo de su padre. Otro espasmo de dolor le recorrió la pierna. Tiene que ser un error. En Corona de la Reina vi un guargo gris. Me conocía. Si Bran estaba muerto, era posible que parte de él siguiera viviendo en el lobo, igual que Orell vivía en su águila. Bébete esto. Gren le acercó una copa a los labios. John bebió. Tenía la cabeza llena de lobos y de águilas y del sonido de las risas de sus hermanos. No es posible que estén muertos. Invernalia. Granito gris, hierro y roble. Cuervos que vuelan. El vapor que sube de los estanques calientes del bosque de dioses. Los reyes de piedra en sus tronos. ¿Cómo es posible que Invernalia ya no exista? Cuando el sueño se apoderó de él, volvió a estar en casa una vez más, chapoteando en los estanques calientes bajo un enorme arciano blanco que tenía el rostro de su padre. Ygritte estaba con él, se reía de él, se iba quitando las pieles hasta quedar tan desnuda como en su día del nombre. Intentaba darle un beso, pero él no podía permitírselo. No, su padre estaba mirando. Era de la sangre de Invernalia, era un hombre de la Guardia de la Noche. No engendraré un bastardo, le dijo a la muchacha. Nunca, nunca, No sabes nada, John Nieve. susurró ella mientras la piel se le disolvía en el agua caliente y la carne se le desprendía de los huesos, hasta que solo quedaban el cráneo y el esqueleto, y el estanque burbujeaba espeso y rojo. Final terrorífico, diría yo, para un capítulo que es cuanto menos duro emocionalmente para el pobre John Nieve, por todas las noticias que recibe y de las que ahora hablaremos, pero también por cómo está a nivel de, bueno, de físico, ¿no? De todas esas heridas que ha ido acumulando, ya no solo pues por ese flechazo de Ygritte, que por supuesto, quizá la herida más destacable, sino yo un poco todo, creo, el recorrido que ha tenido desde Choque de Reyes, que le vimos irse con Quirrell media mano y ha tenido que vivir una serie de desventuras que le han traído hasta aquí. Y en las heridas físicas incluso se para mucho este capítulo. Se recrea un poquito incluso, te diría, tanto en la forma en la que le afectan estas heridas como en la curación, Beatriz. Así que, oye, para aquellos que quieran hacer en sus novelas escenas de heridas o de curación o de, ¿no? Esas escenas un poquito más explícitas o incluso técnicas, pues danos algún consejo que pueda ser de utilidad. Pues sí, la verdad es que este capítulo, como al final a nivel de trama, pues ya lo hemos hablado antes, ¿no? Es un capítulo que básicamente es de recopilación y demás. He aprovechado esta escena del maestre Amon con John para hablar un poquito sobre estos procedimientos médicos, ¿no? O sea, obviamente
Aquí quiero decir, no vamos a hablar de anatomía en general, en plan, le cortó un brazo, le quitó las tripas, no, vamos a hablar de medicina, ¿vale? Vamos a hablar de curación. Pero sí es cierto que cuando os aventuréis a escribir una novela en la que quizá haya alguna escena de este tipo, hay ciertas cosas que tenéis que tener en cuenta. Obviamente, casi todos los escritores, sobre todo si escribís fantasía, ciencia ficción y demás, tenéis que documentaros. Es un proceso esencial dentro de lo que es la creación de una historia y de una novela. Pero es verdad que a veces, como muy bien decía Berta, hay temas técnicos que se nos pueden escapar un poco. Y aquí, en parte os diría documentaos y en parte usar un poco el sentido común. Es decir, cualquier personaje que tiene una herida, vamos a decirlo así, cualquier médico, cualquier persona que se dedica a la curación, para empezar tiene que tener algo para aliviar el dolor. En este caso se utiliza la leche de la amapola, pero podéis inventaros, por supuesto, otro brebaje o otra cosa. Pero es verdad que nunca está de más tener en cuenta eso, ¿no? Que haya una opción. Obviamente no será una anestesia, sobre todo si estamos hablando en épocas, ¿no? que emulan a la fantasía medieval y demás, pero sí que alguna cosa que les adormezca. Y luego, por supuesto, todo lo que son utensilios para limpiar heridas, utensilios para, y siento ser tan explícita, cerrar miembros, utensilios para curar quemaduras. Ahí podéis tirar de ungüentos, podéis tirar de hierbas, podéis tirar... Y por qué no, también investigar cómo se hacía antiguamente. Creo que quizás es la cosa más útil de todas, el hecho de buscar cómo se curaba pues en la Edad Media, que es la época que queréis emular. ¿Que queréis emular una época más reciente? Yo qué sé, un renacimiento, una época moderna y demás. Pues entonces lo mismo, basaos en las técnicas y los procedimientos que se llevaban a cabo en esa época. Luego, claro, podéis decorarlos y en lugar de a una hierba llamarle, pues no sé, con el nombre real, pues os podéis inventar otro nombre. Pero la idea es que aprovechéis lo que ya tenéis sin que tampoco tengáis que leeros un libro entero de anatomía para hacer una curación de una pierna, como es el caso de John en este punto. Aún así, y esto ya es una curiosidad, hay un libro en el que, de un autor, que igual os suena a muchos, que era una persona que se jactaba de ser muy cuidadoso con la documentación, hasta el punto de que describe una operación entera, paso por paso, en una época pasada. Estoy hablando del libro, es Madame Bovary, igual os suena, de Flaubert. Y Flaubert eso, ¿no? Se jactaba mucho de hacer una gran investigación y para escribir esta operación en particular se informó muchísimo, incluso creo recordar, esto cogedlo con pinzas porque no me acuerdo bien, pero creo recordar que estuvo presente en algunas operaciones, preguntó a médicos y creó una escena entera de una operación, digamos, casi a tiempo real. En esa época, la época de Madame Bovary, que no es la época actual, obviamente, ¿no? Entonces no hace falta que lleguemos a los extremos de Flaubert, igual que cuando hablamos de Tolkien no hace falta que nos inventemos un idioma entero como hizo Tolkien porque él era lingüista, ¿no? Pero sí que, oye, documentarse es importante más que nada para dar credibilidad, que es algo de lo que ya os he hablado muchas veces. Así que aprovechad los ungüentos, las herramientas, algo que duerma a esta pobre gente para que no le dé un tabardillo, aunque es verdad que hubo épocas en las que no había nada de eso. Y yo creo que os quedará una escena la mar de resultona y además, como digo, dará veracidad a vuestra historia, porque tarde o temprano pues vuestros personajes van a tener que ir al médico, va a tener cositas, si no es una pierna es un brazo y si no es un catarro, así que aseguraos de documentaros antes. Un muy buen consejo y al parecer es un consejo que aplica aquí Martín este capítulo porque como vemos, oye, se detiene a mostrarnos lo que decía antes, ¿no? No solo las heridas, sino la forma en la que el maestro Aemon pues se las cura y le cuida un poquito en este proceso de recuperación de John Nieve. Y es que las heridas o todo el sufrimiento y digamos toda la fatiga, todo el agotamiento, todo lo que siente John a nivel físico, creo que está funcionando aquí también un poquito para ilustrar ya no solo pues lo que ha tenido que vivir, que por supuesto, sino cómo se siente el propio John a nivel interno, ¿no? Cómo se siente pues en el Kokoro, cómo se siente él ahora mismo habiendo tomado esa decisión con la que le dejamos en el capítulo pasado, que fue una decisión, recordemos, extremadamente precipitada, que tuvo que aprovechar el momento crítico en el que ¿no? le estaban forzando a tomar una decisión que él no quería tomar y apareció ahí el lobo y tuvo ahí su oportunidad de irse. Entonces, como fue una decisión tan precipitada y una decisión que digamos, le conllevó ese flechazo y ese dolor y esa huida, etcétera, quizá este capítulo sirve un poco para explorar un poquito más ese conflicto interno
que es el problema que lleva teniendo Jon desde que se unió a los salvajes, ¿no? En órdenes de Quarren Mediamano, pero bueno, un poco dubitativo estaba ahí desde que se enamoró de Ygritte, etc. Entonces yo creo que funciona muy bien tanto esta duda que sigue manteniendo, este dolor emocional que siente por haber traicionado en parte a Ygritte, funciona muy bien, ¿no? Con estas heridas físicas que, digamos, están ilustrando un poquito cómo se siente Jon, tanto por fuera como por dentro, ¿no? Es recurrente la frase en el capítulo referenciando a Ygritte, ¿no? No debiste amarla, no debiste abandonarla, ¿no? Son dos voces en su cabeza que se enfrentan, como es lógico, y que no solo representan, pues evidentemente, la relación que tiene con Ygritte, el arrepentimiento, el amor que siente todavía hacia ella, sino pues ese conflicto interno que llevábamos arrastrando casi un libro entero y que aquí ha llegado a su culmen, ¿no? Jon Nieve ha por fin tomado la decisión que se estaba debatiendo tanto en tomar, ¿no? Si seguir al lado de la Guardia de la Noche o quizás dejarse llevar por esos sentimientos por Ygritte y por ese afecto, digamos, que estaba él teniendo por algunos de los salvajes a los que iba conociendo pues poquito a poco con el tiempo. En el capítulo pasado tomó esa decisión precipitada y hoy nos toca explorarla un poquito, ¿no? La frase es maravillosa, el no debiste amarla, no debiste abandonarla. Funciona, yo creo, incluso mejor en inglés, ¿no? Que hacen el juego de palabras con love her y leave her, ¿no? Es como más, digamos que la sonoridad es más un juego de palabras más encadenado. En la traducción ha hecho lo que ha podido, es verdad, pero la frase es maravillosa para ilustrar pues esto que decíamos, ¿no? Que aun habiendo tomado la decisión y aun habiendo llegado al momento crítico de este conflicto interno, el arrepentimiento sigue estando ahí, la duda sigue estando ahí por todo. Es decir, no se va a olvidar de los sentimientos que ha desarrollado por esta muchacha solo por haberse decidido finalmente por la Guardia de la Noche, ¿no? Entonces tenemos todos estos problemas emocionales que evidentemente Jon tiene que vivir y tendrá que seguir viviendo en adelante, asociados a todo este dolor físico evidente que tiene que sentir pues con el flechazo que precisamente Ygritte le lanzó a la pierna, ¿no? Con todo este dolor físico y emocional, llega Jon al Castillo Negro, ¿no? Incluso pasando por Villatopo, advirtiendo a los pueblerinos allí viviendo, pues que efectivamente vienen salvajes desde el sur, que se resguarden el Castillo Negro cuando puedan, que evacúen la ciudad, básicamente. La ciudad, el pueblo. si llega a ser pueblo, siquiera. Llega al Castillo Negro, donde es recibido por nada más y nada menos que Donal Noye, que es un poquito uno de los mentores, diría, ¿no? Uno de los mentores de Jon Nieve, quizá el más escéptico con el propio Jon, pero mentor al fin y al cabo, ¿no? O figura de autoridad, cuanto menos, o figura incluso a la que Jon puede admirar o en el que puede confiar. Y es a él a quien le cuenta, pues todo lo que ha ido recopilando a través de su infiltración con los salvajes, ¿no? Están viniendo los salvajes, van a atacarse al sur, avisa a todo el mundo, tú ahora que eres en teoría el que está al mando en el Castillo Negro, porque nos cuentan eso, ¿no? Que el que está realmente de forma nominal, pues es un señor muy anciano y que ni siquiera se acuerda de que lo es, pues Donal Noye ha asumido a nivel práctico pues esta gobernanza, dado que Bowen Mars y el resto de cabezas de la Guardia de la Noche pues se están repartiendo porque, oye, los salvajes están haciendo ataques indiscriminados en diferentes puntos del muro y, como bien advierte Jon, esto no es más que una estrategia de distracción, ¿no? Para efectivamente dividir a los hombres de la guardia y que no se esperen que les vayan a atacar por la retaguardia al Castillo Negro, que es donde está la puerta para cruzar, ¿no? Entonces Jon por fin puede advertir a sus hermanos del peligro que les acecha. Y ojo, es importante saber que es aquí Jon el que da este aviso con el suficiente tiempo para que ellos puedan preparar pues esas defensas del muro, que luego, pues todo esto llegará a su momento climático en esa batalla del muro que veremos próximamente. No falta tanto tampoco, pero guardia avisada, Jon un poquito más tranquilo, pero arrastrando, por supuesto, esa culpa y todos esos dilemas internos que ha tenido hasta ahora, ¿no? Pobrecito. Honestamente, en este capítulo tengo que decir que entraría en la novela para darle un abrazo a Jon y decirle, no pasa nada, todo va a ir bien, no te preocupes. Spoiler, no va a ir bien.
va a ir muy mal, de hecho. Ya, el pobre le están haciendo lo que hablábamos al inicio, un recapitular bastante bombazo tras bombazo, es lo que vamos a ir viendo en cada uno de los puntos de este análisis. Y sí, lo has dicho muy bien, me gusta mucho cómo Martin explora el dolor, tanto físico como sentimental en Jon en este capítulo. El hecho de que, además, los juegos de palabras que usa Martin, evidentemente en la versión original que está en inglés, este es uno de muchos que nos vamos a encontrar. La forma en la cual todos esos recuerdos de Ygritte, tanto al inicio como al final del capítulo, él está pensando en ella, hace ver que, a ver, es un humano y tiene muy reciente todo lo que acaba de vivir. Es una experiencia que lo ha sacado totalmente de lo que para él era lo establecido. Él pasó de ser el bastardo de la familia Stark, al cual todo el rato sentía la mirada de Catelyn encima, a ser el Lord Nieve, de manera evidentemente a malas, del Castillo Negro, porque sabemos de que cuando él llegó y lo estaban entrenando usaban eso como mote peyorativo, a luego tener que salir de todo ello y cumplir las órdenes de Quarren Mediamano de vive como ellos, come con ellos, haz lo que ellos te pidan, y esto le ha llevado a romper sus votos en toda la extensión de la palabra, y que ahora mismo esté llegando al castillo a avisarle a todo el mundo, avisando en Villatopo, avisando en el Castillo Negro, de que hay un ataque inminente, de que además en el momento en el cual, como bien decías, se encuentra con Donald Noy y se da cuenta que les están tendiendo, entre muchas comillas, una trampa de hacer ver diferentes cabecillas de los salvajes para que luego se dispersen por el muro, y él sabe que el ataque principal va a ser al Castillo Negro, es muchísima información que tiene que él llevar en su cabeza en este momento, y se combina con ese dolor físico. Jon tiene una flecha, y como muy bien le decía Donald Noy, una flecha de una salvaje atravesada, o sea, que le ha atravesado una pierna, que le ha hecho un daño real, que además lo exponía perfectamente Beatriz sobre cómo Martin nos muestra en este caso, pues, esos conocimientos de curación, de medicina del maestre, y Martin se recrea bastante en ello. En plan, mientras le cuentan cosas, le van palpando la herida, le huele, o sea, es como ese equilibrio muy fuerte entre todos los sentimientos que tiene actualmente, que los tiene muy a flor de piel, y cómo ese dolor físico hace que llegue al punto en el cual incluso se desmaye por ello. Y sin embargo, ya lo hablaremos más adelante, pero Jon tiene que estar alerta. Hay 100 y tantos salvajes preparados con armaduras y demás, y en el Castillo Negro hay 40 y pocas personas. Es una posición muy jodida la que tiene Jon ahora mismo. Pues sí, la verdad es que sí. Yo por decir algo más, porque creo que mis compañeros ya lo han expuesto muy bien, me encanta porque al final Jon siempre ha sido de la guardia. Es decir, me gusta mucho esa dualidad de que aunque Jon se ha enamorado, Jon nunca ha dudado que era un hermano de la Guardia de la Noche, siempre ha intentado recopilar información sobre los salvajes para llevarlo a sus hermanos, siempre ha tenido en mente escapar cuando ha podido, y es lo que termina haciendo. Y me gusta mucho los personajes, por eso yo siempre soy tan pesada con que Jon es mucho más de lo que parece, ¿no? Y de que Jon tiene unos contrastes y una construcción de personaje maravillosos, porque Jon está genuina e ingenuamente en parte, pero totalmente enamorado de Ygritte, aunque él diga que está pillado, está colado. Jon está colado, esto es así. Pero a pesar de sus sentimientos, sus lealtades son otras, lo cual, pues, por lo que sabe de su padre, lo conecta mucho más, ¿no? Con el que se supone que es su padre, que es Ned Stark, ¿no? Entonces, sus lealtades y sus emociones van por caminos distintos, y nunca lo ha dudado. Lo que pasa es que ahora se ha encontrado con la realidad de eso tan idealizado que es seguir el camino
que se ha marcado, ¿no? Y ser leal a sus hermanos. Ahora lo experimenta, lo vive y entiende el dolor que eso causa. Pero se separa de ella y aunque ahora tiene esas voces de no debiste dejarla y demás, en el fondo Jon sabe que eso es lo que tenía que hacer, que su prioridad es el muro, sus hermanos y en consecuente todo Poniente, ¿no? Es el escudo, es el escudo que protege los reinos de los hombres. Entonces, quizás Jon a nivel de hermanos de la Guardia de la Noche sea uno de los más leales, en el sentido de que, porque unos ya están ahí porque tal, otros porque les han obligado a ir, otros se han rebelado, pero Jon, a pesar de que podría haber dicho, yo me quedo en esta cueva, me quedo con Ygritte, vuelve, se arriesga a morir, llega al muro, sufre lo indecible, tanto emocional como físicamente, y sigue siendo el mismo personaje, con las mismas emociones y con los mismos sentimientos hacia Ygritte y con la misma lealtad a la Guardia, ¿no? Entonces, estas contradicciones tan imprescindibles en los personajes, esto casi podría haber sido también otro detalle narrativo, la importancia de dar contradicciones a los personajes es clave para que sean realistas. Y yo creo que aquí Jon lo ejemplifica perfectamente, ¿no? Con sus sentimientos hacia Ygritte y su lealtad con la Guardia. Completamente. Lo ejemplifica muy muy bien y además le añade incluso ese paralelismo con su propio padre, como tú ahora bien decías, ¿no? Porque leo directamente, dice, piensa en Ygritte, no debiste amarla, no debiste abandonarla. Se preguntaba si su padre se habría sentido así de desgarrado cuando abandonó a su madre para volver con Lady Catelyn. Estaba comprometido con Lady Stark, igual que yo estoy comprometido con la Guardia de la Noche. Que es un paralelismo muy guay, ¿no? No solo porque evidentemente pone a Jon a la altura de su padre a nivel honor, sino porque nosotros como lectores sabemos que, como lectores y como relectores, que su padre efectivamente intentaba llevar siempre este mantra de honor, que es el que Jon ha aprendido, por supuesto, pero también su padre a la hora de la verdad era capaz de sacrificar ese honor en nombre de aquellos a quienes amaba, ¿no? Esa es la tragedia un poquito de Ned Stark, que es el haber protegido al propio Jon, teniendo en cuenta que es hijo de Lyanna Stark, ya lo damos por hecho, y también el momento en el que él, el momento de su muerte, ¿no? Que se sacrifica, admite que intentó usurpar el trono a cambio de la vida de sus hijas, ¿no? Entonces, tenemos ese Ned Stark que es el culmen del honor, ¿no? Y el culmen de la lealtad y todos esos valores que representa y que ha enseñado a sus hijos y que Jon ha aprendido y que lleva adelante como un mantra. Y tenemos al Ned Stark que nosotros también conocemos, que es capaz de distanciarse de eso por las personas a las que ama, y yo siempre me pregunto si llegará el día en el que Jon pueda hacer lo mismo, ¿no? En el que Jon tome una decisión, porque el Jon que conocemos, y se me ocurre solo una excepción, no hay un momento en el que Jon haya priorizado su emocionalidad o el amor que él siente por ciertas personas a cambio del honor o del deber, ¿no? Porque siempre, sobre todo tras convertirse en comandante de la Guardia, como veremos en este libro, ahora hablaremos también de ello, lleva muy al día esa idea de pues distanciarse incluso de los que son sus hermanas, de los que son sus amigos, porque tiene que tomar decisiones muy, muy difíciles y decisiones que no van a gustar, pero es lo que tiene que hacer, ¿no? Es lo que digamos, lo que le obliga el honor y el deber de la Guardia de la Noche de proteger a las mayores personas posibles, etcétera, etcétera. Entonces, la única excepción que se me ocurre es el momento en el que en Danza de Dragones se salta estos preceptos, digamos, legales o honorables de la Guardia de no vamos a intervenir en las guerras sureñas, etcétera, para salvar a la que cree que es su hermana Arya Stark de las guerras de Ramsay Bolton, ¿no? Pues con esa carta rosa que le envía y que le lleva a tomar la decisión de voy a intervenir en Invernalia y que le lleva a ser asesinado por sus hermanos, ¿no? Entonces, el único ¿no? momento en el que, o el que se me ocurra ahora, que a lo mejor hay más, decidmelo si hay más en comentarios o donde sea, pero se me ocurre ese momento de Jon, digamos, anteponiendo el amor a su deber como tal, o al honor o a lo que sea,
Y eso le cuesta la muerte, ¿no? La muerte que conocemos de él en Danza de Dragones ya suponemos que volverá. Quiero decir, no me parece suficiente, ¿no? Me pregunto si habrá otro momento más adelante o incluso más relevante o más... No me sale la palabra, pero sí, bueno, más relevante que en el que él tenga que enfrentarse a esta tesitura, ¿no? De otra vez el honor, otra vez mi deber, otra vez, digamos, llevar a cabo lo que me enseñó mi padre, o realmente hacer lo que haría Ned Stark de dejarse llevar, ¿no? Por quienes quiere o por lo que sea que pase. Es que, claro, es difícil elucubrarlo sin saber en qué situación estará Jon, que ahora mismo está muerto, en el futuro de la saga, ¿no? Pero bueno, veremos a ver. Esto es divagaciones mías, ¿no? Al respecto de esta cuestión del honor, porque siempre es impresionante ver cómo Jon, a pesar de ser tan joven, afrenta este tema, ¿no? O cómo afrenta las decisiones de su vida diaria con este mantra o esta enseñanza de su padre en mente. Pero bueno, vamos a volver al capítulo, que me he ido yo por las ramas, y efectivamente vemos cómo habla con Don Aloy, y Don Aloy, al darse cuenta de sus heridas, le lleva ante el maestre Aemon para que le cure, y lamentablemente también para que le actualice un poco sobre el estado de la Guardia de la Noche tras todo lo que se ha perdido Jon, que no ha sido poco, entre el puño de los primeros hombres y el motín del Torreón de Craster. Efectivamente, lo comentaba yo mientras estábamos haciendo el resumen, la cantidad de cosas que se ha perdido Jon. O sea, Jon se ha perdido la mitad de la película, y cuando pasemos al siguiente punto más, porque es como Jon ha estado, pues eso, como en una especie de limbo, ¿no? Y se ha perdido muchísimas cosas, entre ellas, como decía Berta ahora, el tema de lo que pasó en el puño, aunque bueno, ya lo sospechaba porque vio cositas, y el tema del motín. Antes de eso, estado hablando del maestro Aemon y de las heridas. Me gusta muchísimo esa escena. Creo que es una escena que está muy bien llevada por parte de Martin, con pocos personajes, donde va introduciendo el diálogo con tantísimas novedades, junto con las acciones que hacen los personajes de una manera muy fluida. Realmente está hablando, y de hecho hay un momento incluso en el que estábamos haciendo el resumen y Santi dice, ¿esto quién lo dice, no? Porque hay un momento en el que está hablando el maestre Aemon y Martin pone una acotación que mientras habla Noi mueve los hierros, ¿no? Y sigue hablando el maestre Aemon, entonces es como que todo es muy fluido y te puedes imaginar perfectamente la escena en tu cabeza. Si queréis mejorar el tema de hacer diálogos con acotaciones, referíos a este diálogo, id a por él y buscad cómo lo hace Martin, porque lo hace muy bien. Y sin duda es una escena de dolor que podemos sentir como lectores, pues como decíamos al inicio, en todos los bandos, física y emocionalmente, ¿no? Porque todo lo que le cuentan a Jon son malas noticias. Son las noticias de que han regresado muy pocos hombres. Recordemos que Jon ahora mismo está en modo hay que avisar a la gente. Han vuelto muy pocos hombres del puño. Los que han vuelto han tenido casi que huir. Y se nos dice que son una docena aproximadamente de los 200 que partieron de los mejores hombres de la Guardia de la Noche. Han vuelto una docena. Por dos hechos principales que ya conocemos, porque nosotros no. El libro no está contado únicamente desde el punto de vista de Jon. En este caso lo sabemos gracias a Sam. En primer lugar, ese puño de los primeros hombres donde caen la tira de personas, y en segundo lugar, ese motín en el Torreón de Craster. Y no sé qué es lo que le duele más a Jon, yo diría que el motín, ¿no? Al final, Jon podía sospechar que quizá el Lord Comandante hubiera muerto en ese puño de los primeros hombres. Lo que yo creo que le mata es saber que lo han asesinado sus propios hermanos, ¿no? Como ya vimos en ese episodio de Sam, y además de qué manera salvaje. Entonces es un momento en el que precisamente Jon está haciendo un acto para salvaguardar a sus hermanos, ha dejado a la mujer que ama, la ha traicionado, la ha abandonado, como se repite como un mantra, para volver al muro, ser leal, avisar a sus hermanos de que vienen los salvajes, y lo que se encuentra es una guardia traicionera, es una guardia que ha cometido un motín contra su propio Lord Comandante. Obviamente no los que están allí, entendedme, ¿no? La guardia como símbolo. Una guardia traicionera que ha matado a su propio Lord Comandante, y eso debe ser un golpe durísimo, no solo por la propia pérdida del Lord Comandante, que obviamente era alguien importante para Jon, que era alguien que había depositado en Jon ese futuro
de ser Lord Comandante, con el que había compartido las inquietudes del tema de los otros y demás, sino es que, aparte de ese aprecio personal, es el tema de hay traidores entre nosotros, estamos muy jodidos porque nos están atacando los salvajes y además hay caminantes blancos por ahí. Yo he dejado a la mujer que amo con una herida en la pierna, que no sé si me voy a quedar sin pierna para llegar aquí y avisarles, y me encuentro este percal. Entonces, todas las emociones por las que pasa Jon, contando, sumándole el dolor físico que está sintiendo, sin duda es terrible. Para un chaval que sí, mucho Jon Nieve, pero Jon Nieve tiene actualmente 17 años, no sé exactamente cuántos tiene, pero por ahí va. Entonces, 16, 17, bueno, claro, no sé exactamente cuántos tiene ahora mismo Jon, pero eso es un palo enorme para el personaje. Y cuando parece que ya ha terminado lo de la herida, que ya le han dejado drogadísimo, porque me encanta ese primer momento en el que se despierta y está flotando, es como ¡yujú! Se vuelve a despertar una segunda vez, dolorido, hecho un Cristo, y aparecen esos dos hermanos que además son Pip y Gren, que son algunos de sus mejores amigos, vamos a decirlo, ¿no? Se alegra obviamente de verles ahí, les pregunta y demás, y lo que le cuentan es que Sam no está. Pero de nuevo, si Sam hubiera muerto en el puño de los primeros hombres, sería ha muerto siendo una guardia de la noche, como tantísimos otros, es mi amigo tal, pero el problema es que aquí le dicen que lo han abandonado. Otra vez. En el sentido, no otra vez abandonado a Sam, sino que otra vez la guardia está dejando atrás a sus propios hermanos, como es el caso de Gren y Sam. Obviamente Gren tenía motivos, todos los que dejaron a Sam atrás tenían motivos urgentes, y sabemos cómo se puede poner Sam cuando quiere, ¿eh? Ya lo vimos, en plan se tumba y dice ni hablar, y tuvieron que huir por patas, pero lo que escucha Jon es: han abandonado al Lord Comandante y lo han asesinado, y ahora abandonan a Sam, que es otro hermano de la Guardia de la Noche. Mis propios amigos, con los primeros en los que yo me encuentro, caras conocidas, caras amables, me dicen esto. Lo que me sorprende de todo esto es que Jon no tenga una crisis de fe en este punto. Lo que me sorprende es que Jon no tenga una crisis de dónde estoy, dónde pertenezco y qué hago aquí, no porque sea duro, no porque no pueda engendrar hijos, no porque haya tenido que dejar a la mujer que amo, sino porque todos esos valores que tanto se exploran, por ejemplo, en la caballería, también se exploran en la Guardia de la Noche muchísimo en esta saga, y Jon encarna, es como Brienne en este caso, ¿no? O sea, Brienne encarna los ideales de caballería y Jon encarna un poco los ideales de la Guardia, ¿no? Y hasta sus propios amigos, de alguna manera, han dejado atrás a otro porque tal, ¿no? Entonces Jon ahora mismo es un montón de emociones. Y aunque es cierto que quizá no dedica demasiados pensamientos a Sam, que eso es algo que igual yo hubiera agradecido, ¿no? También entiendo que está en una situación complicada, sí se nota el dolor que siente Jon en este punto, porque es como, bueno, ¿alguien quiere venir a decirme algo más? Pues sí, espérate que ahora vienen, pero es duro, es duro. Efectivamente, ¿no? Me gusta especialmente este momento de reconexión con Gren y Pip, que es un poquito la forma de reconectar a Jon pues con la familia que ha elegido finalmente, ¿no? Que efectivamente, como dice Bea, no es que estuviese en duda real, ¿no? Que Jon era parte de la guardia, pero digamos que tras pasarse prácticamente un libro con los salvajes y establecernos esa, ¿no? Por lo menos esa semilla de duda de qué hará Jon, ¿no? Del enamoramiento de Ygritte, hacía falta, yo creo, un poquito volver a la raíz, ¿no? Volver a estos amigos, estos hermanos que hizo en Juego de Tronos y El Príncipe de Choque de Reyes, volver a reconectar con ellos, ya no solo nosotros como lectores, que no habíamos perdido tanto el contacto porque seguimos estando a su lado a través de los ojos de Sam, pero también reconectar un poquito a Jon con esta parte, ¿no? Y Bea lo ha dicho a la perfección, Claro, Jon toma la decisión, ¿no? De volver a avisar a la Guardia de la Noche, volver a la que es la familia que ha elegido, y se encuentra un poquito un circo, ¿no? Un circo de han matado al Lord Comandante, ¿no? Se han revelado parte de la Guardia. La mayoría da igual porque ya estaban muertos en el puño de los primeros hombres. Un show absoluto.
Entre eso, la muerte del Lord Comandante Mormont por sus propios hermanos, que, oye, podría haber sido también el presagio de esta semana, pero bueno, no hace falta, creo que es bastante evidente. El tema de esto, de Sam, ¿no? De Gren y Pip, porque Gren además se lo cuenta a Jon. Todos sabemos que desde Juego de Tronos Jon era una especie de cabecilla del grupo, ¿no? Era un poquito el que los juntó, el que les enseñó a luchar, el que protegió a Sam, el que era un poquito el líder del grupo. Y esto se vuelve a notar, ¿no? Es como que se ha ido por un tiempo, ha vuelto, pero lo sigue siendo en tanto en cuanto Gren parece que busca un poquito de absolución, ¿no? Con Jon. Es como que le cuenta que Sam no está, le cuenta que lo tuvieron que abandonar y al mismo tiempo parece que busca un poquito de justificación, ¿no? De Jon, de verdad es que no, ¿no? Aquello era una locura, él no se levantaba. Y el otro dice, sí, no, a lo mejor nos da una sorpresa y vuelve, ¿no? Como no restándole importancia, pero sí buscando un poquito, yo creo, esa absolución de Jon, que por el pensamiento que tiene, suponemos que tampoco tiene una cara muy amable, ¿no? Pero lo bueno también es que Jon no hace el reproche verbalmente o no lo exterioriza, quizá porque simplemente no ha estado allí y no sabe... O porque todo está en llamas a su alrededor y quizá cree que no es el momento. Pero bueno, el caso es que no verbaliza este reproche contra Gren. Y yo creo que esto ya está empezando a hablar de una trama que se está abriendo en este capítulo, que hablaremos también después más acerca de esta trama, pero es la de Jon como líder, Jon como futuro comandante de la Guardia de la Noche. Y cómo Jon piensa acerca de sus hermanos de la guardia, cómo los conoce, cómo sabe cuándo es adecuado hablar, cuándo es adecuado reprochar y cuándo no. Es decir, toda una serie de momentos muy concretos y pequeños pensamientos y pequeñas reflexiones que tiene Jon en este capítulo que yo creo que están dirigidas directamente a posicionarnos a Jon como eso, como un líder, ¿no? Para que el lector le vea como un líder capaz ya no solo de las batallas que va a tener que dirigir próximamente, sino de toda esa parte final de Tormenta de Espadas cuando vengan las elecciones a Lord Comandante, para que el lector ya tenga ese regustillo de él es el que tiene que ganar porque él es el que ha tomado las decisiones desde que ha vuelto de la infiltración con los salvajes, ¿no? Es el que ha sabido gestionar la situación, es el que ha tomado las decisiones adecuadas, etcétera, etcétera. Y la reconexión con Gren, el nivel de, no sé si decir empatía o el nivel de saber cuándo hablar y cuándo no que demuestra Jon, yo creo que es una prueba más de ello. Hay más, pero ya las hablaré luego también, ¿no? Y ojo, también sirve, yo creo, para aplaudirle un poquito al personaje de Jon. Así como yo soy un poco más crítica con el Jon de Juego de Tronos, que evidentemente como persona está aprendido y tal, pero como personaje me parece que tiene menos contradicción y que va más rodado. El de Tormenta de Espadas me fascina y me fascinará más de aquí en adelante, ¿no? Es esta capacidad que tiene de coger las riendas, pero no de forma explícita, porque es el típico personaje que va a llegar al poder sin ansiar el poder, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces es como que de forma muy sutil está cogiendo o es capaz de coger unas riendas que ni él mismo quiere coger. Pero lo hace, ¿no? Y le sale de una forma natural. Es como esta figura del líder natural, ¿no? El líder nato, que no tiene que sobreponerse por encima de nadie para saber hacerlo, ¿no? Entonces me gusta mucho, mucho este Jon, que ha reconectado aquí hoy con la guardia y que lo hará, bueno, pues en dimensiones muy amplias de aquí en adelante, ¿no? En fin, el caso es que sí, por si fuera poco, ¿no? Estaba diciendo ahora todo está en llamas a su alrededor, pues todavía más, porque igual que se ha perdido muchas cuestiones de lo que ha pasado con la Guardia de la Noche en este último libro, desde que se fue infiltrado, también se ha perdido lamentablemente muchas malas noticias de lo que ha pasado al sur del muro, en concreto Santi, pues todo lo que le ha pasado con su familia y con Invernalia, que pues como dice el maestro Aemon, son muchas noticias y ninguna buena. Sí, y sobre todo que recalca con la frase de sé fuerte, Jon. Es como, te voy a dar la bofetada emocional de tu vida, pero tú aguántame aquí un poquito. Lo hablábamos al inicio. Jon, lo raro de Jon en este capítulo
no es que se desmaye. Lo raro de Jon no es que... O sea, lo raro de Jon es que se comporte de una manera tan calmada durante todo el capítulo, porque la verdad, esto es el último clavo en ese, digámoslo, ataúd de noticias, y es tu hogar, o lo que era tu hogar, ha caído y tus hermanos se han muerto por culpa de una persona en la cual la familia confiaba. Él mismo lo piensa. Nunca me cayó bien Theon Greyjoy, pero nunca creí que fuera capaz de hacer una cosa así. Sabemos evidentemente que los niños quemados son los niños del molinero, que Bran y Rickon no están bien, y de hecho Jon piensa en... Yo vi a un lobo que se parecía al lobo de mi hermano en un momento y me ayudó. Quizá mi hermano esté viviendo en el lobo. Es que el pobre Jon... Las noticias le llegan de una manera muy fuerte a Jon, porque es como no solamente le cuentan pues todo lo de... Se han multiplicado la cantidad de reyes, Balon Greyjoy ha decidido atacar... O sea, son tantas cosas que de verdad no sé cómo el personaje mantiene su compostura, más sabiendo que viene un ataque de los salvajes, lo que nos demuestra una vez más que Jon, pues evidentemente al ser uno de los protagonistas pues absolutos de esta saga, está hecho, digamos, que de otra pasta. O sea, Martin evidentemente lo blinda con ciertas actitudes y ciertas capacidades, porque yo creo que cualquier persona en un momento de estos en el cual tienes un dolor físico tan fuerte y te están bombardeando de noticias emocionales tan seguidas, entraría muy fácilmente pues, en un episodio de depresión, de ansiedad, o sea, le dejaría incapacitado tanto física como psicológicamente. Y Jon a esto no solamente responde con un tenemos que seguir adelante, sino que sabemos que en los capítulos siguientes va a haber una lucha de la cual Jon pues, va a ser un papel protagonista en ella para la defensa del muro. Así que, una vez más, Martin demostrándonos esa pasta diferente de la que está hecho pues, su personaje protagonista. Aquí vemos a un Jon, yo diría, un poquito en negación, o en shock, más bien, diría, ¿no? Un poco, quizá sumado por el detalle del Huargo, ¿no? Porque él, de hecho, hace referencia a ese Deus Ex Machina que decíamos de... Iba a hacer viento gris, Dios mío, pobrecito viento gris. De verano, que le salva, y no veíamos en ese capítulo demasiada reflexión, veíamos más confusión, como es evidente, por parte de Jon, y aquí sí ya nos dice que lo reconoce como, o que lo reconoció en su momento como verano, ¿no? Porque dice, pero yo no es posible, porque yo vi a un Huargo gris, como diciendo, reconocía a verano en Corona de la Reina, ¿no? Y aunque hace esa aceptación de si Bran está muerto, quizás su conciencia de alguna forma haya pasado al lobo, porque él ya conoce que esto pasa con los cambiapieles, aunque hay esa aceptación de la muerte, sí que hay cierto grado de shock, ¿no? Porque le vas a decir, no es posible, recuerda Invernalia, tener esa pesadilla al final del capítulo, ¿no? En resumen, es que es un momento, es que, claro, llega es lo que ha dicho Bea antes, llega al muro, ha decidido por fin, ¿no? Avisar a sus hermanos y dar esquinazo al amor de su vida para encontrarse. Es que ya no solo que la guardia está hecha un circo, es que su casa ha sido destruida y sus hermanos han muerto. Es muy heavy, es muy heavy. Me río porque digo, es que es lo que dice Santi, ¿no? Es para que el pobre se hiciese un ovillo y se echase a llorar, en plan, dejadme tranquilo, dejadme procesar esto 2 días, porque es que no puedo más. Bueno, y le tocará hacerlo, y de hecho le tocará hacerlo bastante rápido, porque como dice Santi, pues no hay tiempo para pensar más, ¿no? Los salvajes están a punto de tocarle la puerta, unos salvajes que ahora están, digamos, apremiados por que son conocedores de su traición, entre comillas, y pues que no dudarán en asestar el golpe más fuerte que nunca. Entonces,
Es mucha carga emocional que quizá ni siquiera tenga demasiado espacio John a gestionar tal cual están las cosas, ¿no? Pero está bien que tengamos este capítulo por lo menos para que estas noticias no pasasen tampoco de largo, en el sentido de que si John hubiese llegado y su siguiente capítulo hubiese sido ya meterse en harina de batalla, etcétera, no habríamos echado de menos, yo creo, cierto momento más íntimo con John para pensar acerca de estas cuestiones, ¿no? De las pérdidas que ha sufrido y de cómo está la guardia ahora mismo, de dónde podría estar Sam o esas cosas, ¿no? Pero bueno, veremos a ver cómo avanza la situación de John en próximos capítulos. Ahora pasamos a la sección de esta semana presagio, Santi, y es que, como decía yo antes, ¿no? Se está abriendo ya, ¿no? Martin está abriendo la puertecita de cierta trama de elecciones en la Guardia de la Noche, porque, bueno, estamos ya abriendo esa puerta hacia el futuro nombramiento de John Nieve como Lord Comandante. Un nombramiento que él mismo, oye, se pregunta, pues ¿quién saldrá elegido? ¿Quién puede ser? ¿Quién queda en la Guardia de la Noche que sea apto para el puesto? El pobre John reflexiona durante este capítulo al respecto en cuanto a... Y lo leo textualmente, piensan, Quarren Mediaman y Sir Jeremy Raker habían muerto. Ben Stark estaba desaparecido. ¿Quién quedaba? ¿Quién queda en la Guardia de la Noche capaz de enfrentarse a los retos que es ser un Lord Comandante? Recordemos, ahora mismo, y lo hemos hablado ya en varias ocasiones, la Guardia lleva mucho tiempo en decadencia, pero sin embargo siempre tiene que haber una cabeza visible, un Lord Comandante, una persona que se eche a las espaldas el hecho de pues, manejar a los pocos o muchos hombres que tenga la Guardia en su momento, administrar los recursos, gestionar las diferentes personas que estén en diferentes castillos y sobre todo, pues cosas como esta, llevar la defensa del muro en los momentos que sean necesarios y sobre todo tomar las decisiones difíciles que toquen en su momento. En este caso, la persona que está cubriendo esa vacante de manera temporal es Bowen March, pero sabemos que dentro de poco habrán democracia en Poniente. Porque realmente la Guardia de la Noche es de los pocos estamentos que se eligen de manera democrática en esta historia. Recordemos, los hermanos votan con estas fichas de diferentes formas y el maestre Aemond pues va haciendo las cuentas de cuántos votos tiene cada uno y hasta que pues haya un consenso va a haber un nuevo Lord Comandante. A partir de ahí, pues la historia, evidentemente, esto es una relectura. Sabemos que John Nieve va a llegar a ser el Lord Comandante número 998 de la Guardia de la Noche y que además el momento en el cual lo eligen pues hay todo este revuelo con el cuervo, la vasija, todo esto. Entonces, a ver, yo realmente pensándolo bien en primera lectura no me esperaba que fuera a ser de esta manera, pero sí que en algún momento te lo planteas, en plan, John ha sido elegido por el viejo oso para ser su mano derecha, un poco le enseña a gestionar a las personas, le da lecciones sobre cómo ser un buen líder, para luego mandarlo con Quarren media mano en plan de venga, ala tú, a cumplir una misión. Pero en el momento en el cual pues hay estas votaciones, yo por lo menos sí que, o sea, no esperaba, como digo, no esperaba este giro de mágicamente se amaña todo y sale John Nieve como Lord Comandante, pero sí que tienes ese, bueno, creo que podría ser una buena elección. Yo, personalmente, sobre todo teniendo en cuenta cuáles eran las otras opciones, creo que John Nieve es una buena elección, pero ya sabemos que pues la Guardia va a tomar represalias por las decisiones que va a tomar John. No sé, a mí personalmente me parece que es una buena elección, me parece que es una persona que para la corta edad que tiene este tipo de momentos como los de ahora. Se le está cayendo el mundo encima, no importa. El chaval busca resolver.
Es como el meme este de él resuelve, pues Jon, en este caso, en cuanto le pongan un poquito de leche de la amapola para quitarle el dolor y demás, va a levantarse e ir a defender el muro, literalmente. Y creo que es lo que necesita, o sea, luego llegará Lysers Thorn, luego llegará más gente y va a haber como estos conflictos de diferentes formas. Pero ahí hay mucho ego. En cambio, creo que eso es algo que Jon... Esa es la ventaja de Jon. Jon deja de lado el ego y piensa por el bien común antes de pensar por yo beneficio solamente a los míos o beneficio solamente a la gente que me cae bien, y por eso mismo le matan. Por querer abrirle la puerta a un pueblo que está amenazado. Porque sí, hay muchos salvajes que simplemente quieren quedarse con las tierras y demás, pero hay muchos otros que se dan cuenta que es la única esperanza que tienen para sobrevivir. Y Jon les tiende esa mano. Así que para mí la elección de Jon como líder de la guardia es una buena decisión. No me esperaba ese giro tan de esa manera, pero sí que te planteas puede ser una buena opción. Y sobre todo, su guardia ya ha terminado. Así que estamos todos expectantes de saber qué va a hacer Jon en cuanto se levante y salga de fantasma. Pero volver a ser Lord Comandante dudo que sea uno de los motivos por los cuales se levante. A ver, varias cosas. Yo reconozco, en la primera lectura no me lo esperaba. De hecho, vamos a aclarar esto. Me esperaba que Jon Nieve tarde o temprano pudiera ser Lord Comandante. Como muy bien ha dicho Santi, pues igual por trayectoria podía ser, ¿no? Es como al final es el protagonista, tiene que llegar a su pick dentro del lugar en el que está, que en este caso es la guardia, pues tendría sentido. Lo que sí me pilló totalmente desprevenida es el método. El método a mí me pilló ultra desprevenida de que sería así y me encantó, ojo, me encantó porque es Martin con el rollo de que te creías, que le iban a creer todo el mundo y le iba a votar todo el mundo. Pues no, o sea, sí, pero ¿de qué manera, no? En plan, amañando las cosas. Entonces, ese método de hacer las cosas me sorprendió y me gustó. En cuanto a si es un buen Lord Comandante, en mi opinión, para el universo, sí. Es decir, para Poniente, para el lado de los salvajes, para todo lo que se va a venir, sí, es una buena elección. Ahora bien, entiendo por qué para la guardia no, y con estos capítulos más. Es decir, estamos en un capítulo en el que literalmente son 40 personas en el Castillo Negro, todos enfermos, tullidos, viejos y demás. Los otros están de expediciones que los salvajes les están volviendo locos, y bueno, y todo lo que se vendrá después, ¿no? Entonces, para la guardia, como tal, entiendo que no lo sea. Porque ellos mismos pueden decir vale, hay que defenderse de los primeros hombres, digo, de los caminantes blancos. Está bien, defendámonos, pero ¿qué pinta esta gente aquí? ¿Sabes lo que te quiere decir? Que nos hemos estado pegando durante años y nos han puteado lo más grande y han intentado escalar 3.000 millones de veces. Entiendo parte de las personas de la Guardia de la Noche, sobre todo, no sé si tanto por la decisión, sino por cómo se llevan a cabo las cosas, que esto habrá tiempo de sobra para hablarlo cuando pase, aunque queda un poquito todavía, tendréis que tener paciencia, pero obviamente para el universo, para Poniente, para los propios salvajes y tal, era necesario y me parece una buena elección. Entonces, si yo soy un hermano de la Guardia de la Noche, que estoy ahí pelado de frío todo el día pegándome con esta gente y veo eso, no digo que matara a Jon, pero igual bien no me sentaría tampoco, ¿sabes? No voy a negarte que existen los caminantes blancos, pero esta peña aquí, ¿qué? ¿No? Esta peña que nos hemos pegado tantísimo tiempo, tantas bocas que alimentar, gente que se va a sentar en Poniente, de qué manera y cómo, nosotros, escudos del reino de los hombres, que claro, dicho así es como, bueno, los salvajes también son hombres, sí, pero son el escudo a todas esas incursiones. Entiendo que para la Guardia de la Noche, en plan, el deposito mi voto, haya dicho pues me voy a quejar de lo votado, ¿sabes? Lo entiendo. Pero obviamente para el universo sí, es importantísimo que Jon sea el gran comandante, digo, el Lord Comandante, pues porque tal. Yo no estoy metida en foros ni en cosas, sí que os pregunto, porque honestamente es una de esas preguntas que siempre me ha bailado por la cabeza y seguro que en algún momento lo habéis dicho o no, pero no me acuerdo.
¿por qué 998? O sea, me da todo el toque. ¿Alguien me puede explicar? Seguro que hay una explicación para esto, pero ¿por qué el 998? ¿Por qué no el 1000, por ejemplo? O el 999 y porque se supone que va a haber uno más, pero es que tiene que haber dos más. El 999 es Edelpenas. Bueno, claro, es verdad. Claro, es cierto, es cierto. Igual acaba la saga con el 1000, pero escúchame, entiendo que sí, Claro, yo creo que va por ahí el porque asunto. me da un Creo toque que va brutal. por el rollo de cuando llegaron al 1000 se cayó el muro, ¿sabes? Y que Jon es, pues eso, ¿no? Como tenía que morirse, habrá otro de por medio, entiendo yo, ¿no? Pues un Bowen Marsh quizás o un... quien sea, ¿no? Quien sea de los que haya quedado por ahí. Y luego cuando ese se muera y haya el 1000, que ojalá sea Edelfenas, ¿no? Ojalá sea Edelpenas, Pues por vienen favor. los otros y te dicen, pues ya no hay muro, rey. También te digo, o sea, el tema de que esto lo hemos hablado muchas veces, que a Berta se le ocurrió en su día y me parece maravilloso el momento de Edelpenas en el muro, cuando se rompe el muro, que está él ahí vigilando, y el claro, por supuesto que se iba a romper, pues imagínate añadirle él cuando yo soy Lord Comandante de la Guardia Real. Sería una fantasía. Eh, no quiero que Edelpenas muera, pero Veremos a ver, ¿no? ¿Quién será el 999 y el 1000? Porque lo de Delpenas es una teoría nuestra aquí, de esta santa casa. Eh, sí. Pero es que ojalá, es que es el personaje que tiene que vivir ese momento. Estás diciendo, efectivamente, cuando yo estaba a cargo del muro, se cayó, ¿no? Por supuesto que me tenía que tocar a mí. En cuanto a la pregunta, ¿no? Así nos esperábamos este momento, pues honestamente, no. Yo creo que en este punto de Tormenta de Espadas yo estaba traumatizada, ya sabéis por qué. Porque me lo leí muy, muy rápido, muy seguido. Yo no procesé que esto podía ser una posibilidad hasta cuando ya viene la trama, ¿no? De elecciones y tal. Y yo ahí ya estaba traumatizada por bodas diferentes. Entonces yo me lo leí como diciendo, que tenga que venir. Lo que tenga que venir, que venga, ¿no? Si ahora me muere Jon Nieve de repente en estas elecciones, lo asumiré ya. Ya estaba yo puedo, se va a morir todo el mundo. Entonces, no, yo creo que ni me dio espacio a reflexionar acerca de si Jon llegaría a ser comandante. Supongo que es lo que decís vosotros, ¿no? Que si hubiese pensado de forma como de lógica narrativa ya casi, ¿no? Pues casi dicta que el héroe, ¿no? Tendría que llegar a, ¿no? A lo alto, como ha dicho Bea, a lo alto de donde está, que en este caso es la Guardia de la Noche. Entonces quizá podría haberlo deducido por esa vía, ¿no? En cuanto a si es una buena elección o un buen líder aquí en el momento de Tormenta de Espadas, yo creo que lo es. Entre lo que hay a escoger. Por algo, el Lord Comandante Mormont le hizo su mayordomo personal. Por algo, el maestro Aemon ve en él ciertas características para ser un líder. Y sí que es verdad que hay gente más experimentada, que son de hecho los que van a tener más candidatos de votos en las elecciones como tal, que es de hecho lo que reflexiona aquí el propio Jon. Cotter Pike o ser Denys Mallister son las opciones, digamos, con experiencia, comandan sus propios castillos de la guardia, etc., ¿no? De hecho, el hecho de que Jon reflexione acerca de que estas son las mejores opciones es bastante diciente de lo bueno que es Jon Nieve a la hora de estudiar, ¿no? Políticamente la organización en la que está, ¿no? Es capaz de decir, ya no solo de analizar las capacidades políticas de Cotter Pike y de Denys Mallister y decir, oye, pues mira, cada uno tendría estas fortalezas y estas desventajas. Sí que es verdad, incluso, ¿no? Lo lleva y dice, sí que es verdad que ellos entre sí no se llevan nada bien, se odian, de hecho. Y por eso están apartados cada uno en una esquina de la guardia. Entonces es muy bueno leyendo políticamente la organización y leyendo a nivel personal a sus hermanos. Por eso yo decía antes también lo de Gren y lo de Pip, ¿no? De cómo él es capaz de elegir cuándo hablar, cómo es un poco el líder de sus compañeros. Y esto yo creo que se traslada a una lectura que hace realmente Jon de
Sí, yo podría decirse que es una persona muy perceptiva, es observador, ¿no? Quizás sea una palabra mejor. Es muy observador con las personas que tiene alrededor, es capaz de analizar sus fortalezas, sus debilidades, es capaz de ver cuál es la mala situación en la que está la Guardia de la Noche ahora mismo y saber a quién tiene que tener al mando incluso en ciertas fortalezas para que esto funcione, que eso lo vemos cuando él dice, por lo menos aquí tenemos a Donald Noy, ¿no? Y en cambio dice Bowen Marsh, por ejemplo, es muy bueno en lo suyo, que es ser mayordomo y gestionar cierta logística de la guardia, pero no es tan bueno en batallas. Entonces me da miedo que Bowen Marsh esté al frente de esta faceta concreta en este momento tan crítico. Entonces ya vamos viendo, ¿no?, que Jon es muy inteligente en este sentido y que conoce muy bien a quienes tiene alrededor, que ha sido muy observador cuando tenía que serlo, que es cuando estaba aprendiendo al lado del viejo oso, y por lo tanto que es un muy buen candidato a la hora de las elecciones. ¿Cuál es su problema? Pues evidentemente que es muy joven, evidentemente que no todo el mundo le conoce a él como él conoce a los demás, y tercero, pues esta etapa que ha pasado infiltrado y que van a usar en contra suya en campaña, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, ahí viene lo que decía antes, Bea, ¿no? Pues ese momentito bueno, ya lo veremos, ¿no?, de lo que pasa en esas elecciones y de por qué ciertos candidatos ceden sus votos a Jon Nieve y por qué además otros, por sorpresa, le acaban votando, ¿no? Otros que estaban quizá más dudosos. Esos son muy buenos capítulos que veremos ya de cara al final de Tormenta de Espadas, así que no nos vamos a adelantar. Por ahora nosotros dejamos hasta aquí el análisis de este capítulo y queremos agradeceros a todos vuestro apoyo, en especial a los que nos apoyáis a través de Patreon, y menciono directamente a las manadas de Fantasma, Verónica Dane, Elendor, Edgar García, Uriol Escudero, Estíbaliz Canto, Josep Roura, Álvaro García y Fernando V, a la manada de Peludo, Andrea Angla, Marina Fresno y Elena, y a la manada de Viento Gris, Paula DR, Belén Albeza, Isabel Santos, Miguel Arias, Juan Gutiérrez, María de Castro, Daniel Quezada, Daniel Bernat, David El Morao, Blay Jeric, María José Castañeda, Víctor Olivares, Lenin Olate, Jair Alcaraz, Ainhoa Alonso, Dani Danilet, Edgardo Ortega y Juan y Elena. Muchísimas gracias a todos a los que he mencionado y a los que no, que estáis en las demás manadas de Patreon y en los miembros del canal de YouTube, y a todos los oyentes que estáis ahí pues cada semana dándonos vuestro apoyo y vuestro cariño. Nos oímos la semana que viene y hasta entonces recordad: el juego ha terminado, pero la canción continúa.